Buenas noches, soy el doctor Gastón Mozo, presidente del Comité de Enfermedad Vascular Periférica y Stroke de FAC. Vamos a dar inicio sobre el webinar de trombosis venosa profunda, agradeciendo al laboratorio Pfizer por el auspicio del mismo. Esta noche vamos a contar con la distinguida presencia de dos expertos en el tema, como la doctora Laura Titieski, que es magíster en medicina vascular, ha sido presidente del comité, y actualmente es médica de staff de la sección de ecocardiografía y Doppler vascular del Instituto de Cardiología de Corrientes, y también la distinguida presencia del doctor Adrián Dovidio. El doctor Dovidio ha sido presidente de FAC, también del comité, es magíster en medicina vascular y es jefe de cardiología y del servicio de ecocardiografía y Doppler vascular del Hospital Rawson de San Juan. Bueno, propiamente dicho, el webinar para situarnos sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad actual de la TBP y el tromboembolismo venoso. Adrián, Laura, ¿quién quiere hablar sobre el tema primero? Específicamente, ¿qué querés conversar? Estamos hablando de una patología primero frecuente que solamente se diagnostica si se piensa, y cuál es la importancia de considerar al tromboembolismo venoso como una sola entidad que nuclea al tromboembolismo, a la TBP y a la embolia pulmonar. Van de la mano, el 90% de las embolias pulmonares vienen de las venas de los miembros inferiores, y pensemos esto: cuando uno diagnostica una trombosis venosa profunda, el 10% muere dentro de la primera hora, el 15% muere dentro de los 3 meses, el 26% va a morir en las no tratados, muere en las siguientes semanas, y tiene 50% de recurrencia al año, y dentro de eso 30%. Las TBP hasta la rodilla, hasta la poplitea inclusive, tiene 50% de incidencia de embolia de pulmón. De la rodilla para abajo la incidencia es mucho menor, pero todos deben ser anticoagulados. Y como concepto importante es que no hace falta internar a los pacientes. Nosotros de rutina, y ahora en las nuevas guías de FAC, de nuestro equipo, sale claramente que debemos anticoagular a todos, y que es de buena práctica y debe hacerse que en todos los pacientes que hacemos diagnóstico de trombosis venosa profunda se debe mirar clínicamente el paciente. Si está taquicárdico, disneico, directamente se interna. De rutina hacemos un ecocardiograma Doppler, un eco sencillo, miren, con una vista subsifoidea sobra. Si el ventrículo derecho está dilatado, el paciente se interna, y si no, el paciente se externa, a pesar de que tenga riesgo de TEP. Si el riesgo de tromboembolismo venoso es bajo, o sea, menor del 1%, su tratamiento ambulatorio es mejor que si se interna. Perfecto. Ahí tenés un pantallazo. Entonces es importante en determinadas trombosis venosas profundas, digamos, erradicar el mito del reposo y estimular la deambulación precoz. Todo lo contrario, básicamente vamos a eliminar que caminar. Un factor de riesgo. Exactamente. Claro, lo que no hay que hacer es, viste, la masoterapia, pero hay un estudio estadounidense espectacular. Separaron pacientes con trombosis venosa profunda aproximada, que no tuvieran tromboembolismo venoso en ese momento, todos con TAC multislice. Los dividieron en dos. A la mitad le hicieron el tratamiento lo mismo, heparina seguido en ese momento por acero-cumarol. Estamos con rangos óptimos, A la mitad los internaron y a la mitad los externaron. Endpoints duros: recurrencia de TBP, embolia de pulmón, recanalización y mortalidad. Anduvieron definitivamente mejor los que anduvieron ambulando. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando le hacemos un anticoagulante, lo que hacemos es estabilizar el coágulo y evitar que progrese. En cambio, quien lisa el coágulo es nuestro propio sistema fibrinolítico. Entonces, si nosotros logramos, cuando el paciente está en reposo, ese sistema fibrinolítico, no digo que no funcione, pero claramente está reducido respecto del que camina, ¿no?
No olvidar, y ese concepto me gustaría que lo desarrolle Lauri, el tema de que las trombosis venosas superficiales, ojo que no son tan benignas como corresponde. Habla vos ahora, David, un poquito, que yo ya estoy Eso hartado. justamente iba a decir cuando terminaras, que cuando hacemos diagnóstico de trombosis o sospechamos una trombosis, no solamente tenemos que pensar en el sistema venoso profundo, sino que también tenemos que evaluar las venas afenas, tenemos que evaluar todo el trayecto, y más si los pacientes son pacientes varicosos previamente. Tenemos que considerar que la trombosis venosa profunda va asociada en un alto porcentaje a la trombosis venosa, la venosa superficial va asociada en un alto porcentaje con la profunda, por lo tanto deja de ser una situación que antes se creía que era una situación benigna, una patología benigna, para considerarse una situación de riesgo de trombosis profunda y por ende de tromboembolismo pulmonar. Entonces, debemos pensarla, debemos buscarla cuando tenemos un paciente con sospecha de trombosis venosa, y no olvidarnos nunca de las afenas, ya que el tratamiento, si bien inicialmente no se consideraba la anticoagulación, hoy por hoy los pacientes, dentro de las guías y de los consensos, la indicación de dar anticoagulación en estos pacientes está, y más teniendo en cuenta los pacientes que tienen una trombosis venosa cerca de la unión safeno-femoral o safenopoplitea, o tienen una extensión de más de 5 a 10 centímetros de lo que sería el territorio safeno. Lo mismo a nivel de las venas afenas, si bien el tratamiento médico va a prevenir lo que es el síndrome post-trombótico crónico, tenemos que tener en cuenta esta situación y no considerarla como algo banal, como si fuese una situación superficial exclusivamente. Así que es muy importante pensarla, y cuando tenemos un paciente con sospecha de trombosis venosa superficial, que clínicamente es mucho más florida, mucho más manifiesta que la profunda, tenemos que solicitar el ecodoppler para poder definir cómo está la situación del sistema venoso profundo. Si bien los anticoagulantes, la heparina de bajo peso molecular es el tratamiento inicial, hay varios estudios que ya demostraron beneficios dando hasta 45 días post-diagnóstico de la trombosis superficial, tratamiento anticoagulante vía oral con cualquiera de los NOACs, así que es importante tenerla en cuenta. Muchas veces no la pensamos, ni el médico clínico, el médico cardiólogo que en el consultorio tiene que sospecharla, o la subestima o directamente no la piensa. Así que es un punto en el que tenemos que, los que hacemos medicina vascular, tenemos que hacer mucho hincapié y tratar de insistir en la búsqueda y en la sospecha de esta situación, de esta enfermedad. No sé qué Perfecto. te parece a vos, Adrián. Pero estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que has dicho y cada palabra, estoy totalmente de acuerdo. Es así. Lo que pasa es que vos sabés que todavía existe erróneamente en los colegas el concepto de crisis superficial no se anticoagula. Exacto. Es más peor que eso. Hay varios que dicen, cuando desde el tronco de la vena tibial posterior las trombosis venosas profundas distales no se anticoagulan. Exacto. Dios mío, no. Dios mío, porque si vos tenés esos 4 pacientes que te hacen embolia, tenés el 100%. Toda trombosis venosa superficial que involucre los callados, safenopopliteo, la uniones safenopopliteo o la safenofemoral, o que tenga más de 10 centímetros, o que empeore, o que evolucione hacia peor, hacia proximal, debe ser anticoagulante. Y por eso... Otro territorio. Sí. Otro No, territorio Laura. que por ahí no se lo tiene en cuenta, no se lo busca, por ahí los médicos que hacen ecografía, es el territorio de los plexos gemelares. Eso se considera dentro de lo que es el sistema venoso profundo, se anticoagula, se considera, y por ahí no tiene una clínica tan florida de edema, pero sí de dolor. Estas son las trombosis que duelen, como dice siempre Adrián, la única trombosis que duele. Entonces tenemos que pensarla, tenemos que tener en cuenta y no subestimar por ahí al paciente considerando una lesión muscular o alguna otra cosa, y no tenemos que olvidarnos de ese territorio que se asocia también a tromboembolismo pulmonar. O sea, podemos recordar las diferencias que hay cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda. Podemos tener 3 tipos de TEP. Tenemos un TEP de bajo riesgo, un TEP de moderado riesgo
el submasivo y el TEP masivo. Es sencillo, el paciente está con un tromboembolismo venoso, tiene una TAC positiva, dímero D positivo o ECO positivo directamente, y tiene shock o hipotensión, ese paciente debe ser tratado rápidamente con fibriníticos si estamos dentro del tiempo. Si el TEP submasivo es el segundo escenario, este tipo no está hipotenso, tiene una tensión arterial mayor de 90, pero tiene disfunción del ventrículo derecho. También debe ser anticoagulado a pleno. El que puede externarse es el TEP, digamos, de bajo riesgo, el que tiene menos del 1% de mortalidad. Y siempre digo, aplicar la clínica. Aplicar la clínica. Si el paciente tiene un antifosfolipídico, el score de Wells, si tiene cáncer, si tiene reposo de más de 48 horas o 72, si tiene, bueno, lo que hemos visto durante el COVID ha sido tremendo. Sí. Tanto con las vacunas como con el reposo prolongado, como con estábamos hablando, Gastón, de la importancia de la clínica y saber que un edema unilateral de reciente aparición, que en general no duele, ¿de acuerdo? Porque hoy pienso que hoy vi un chico de 32 años que dice me dolió acá y vino con una tapada en la ilíaca externa izquierda. ¿Estamos? Pero habitualmente no duele. La que duele, como dijo Laura, es la trombosis de las gastrocnemias. ¿Por qué? Porque tiene apenas una capita endotelial, genera mucha inflamación alrededor y duele. Y no hay que olvidarse de buscarla porque, como dijo Laura, tiene poca clínica. Estábamos hablando de las diferencias de los escenarios del TEP de bajo riesgo, el TEP submasivo y el TEP masivo, que son los que nos obligan a actuar rápidamente, ¿no? Y de la importancia de la clínica y de aplicar el score de Wells, que es fundamental, ¿no? ¿Qué opinás de la prevalencia de las trombosis oligosintomáticas o asintomáticas que pueden desarrollar TEP? La trombosis, en cuanto a dolor, no me preocupa. Todas producen edemas. Hay un edema unilateral, o sea, clínicamente la trombosis venosa profunda es muy rica. Es rica, y la superficial más todavía, porque la superficial duele y se palpa. La profunda es el problema. Claro que puede producir TEPA. Claro que puede producir TEP, particularmente las proximales, repito, hasta la poplitea incluida. Correcto. Bien. ¿Qué opinas, Laura? Mensaje para el cardiólogo. ¿Qué importancia tiene saber diagnosticar una trombosis venosa profunda? ¿Qué aporta el ecodoppler? ¿Por qué es necesario que los cardiólogos nos involucremos cada vez más con esta patología? Y es fundamental que el cardiólogo se involucre con esta patología, ya que el diagnóstico, el primer acercamiento de imágenes que tenemos, después de haber sospechado clínicamente, es a través del ecodoppler vascular del sistema venoso, en donde a partir de un estudio fácil, rápido, reproducible, al alcance de todos, podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad, también, como decía Adrián, podemos ver la repercusión que haya tenido, podemos ya acercarnos y ver si hay compromiso de cavidades derechas a nivel cardíaco, poder ver la repercusión para iniciar tratamiento precoz en estos pacientes. No solamente por el riesgo de tromboembolismo de pulmón, una situación mortal, sino a largo plazo por el riesgo de la secuela a la que se le teme tanto a nivel de miembros inferiores, que es el síndrome postrombótico crónico. Así que yo creo que es fundamental el diagnóstico, que siempre tenemos que considerar que este es un estudio que tiene que estar hecho por alguien avesado, que esté formado, que tenga experiencia en hacerlo, que es fácil de hacerlo, pero que, bueno, que tiene sus puntos a considerar y alguien que sepa de la patología tiene que realizarlo. No sé, Adrián, vos que tenés más experiencia. Los tres formamos parte del equipo formador en medicina vascular de FAC. No deben ser efectuados los estudios de ecodoppler venoso por gente que no tenga experiencia en el diagnóstico. Pensemos que la primera
causa de, de iatrogenia en el mundo es la anticoagulación. Si ustedes se equivocaron en un diagnóstico y anticoagulan a una persona, y esa persona no tenía una TBP, y sangra por la nariz, por la boca, por la oreja, por el cerebro. En la parte digestivo, bárbaro, no pasa nada. Ahora, si sangra acá arriba, se fue. ¿De acuerdo? O sea, es un diagnóstico muy importante, muy valioso, que al paciente lo ayuda mucho que se lo hagamos, porque aparte no solamente pensemos en los diagnósticos, por ejemplo, un paciente que está en reposo prolongado. Pensemos que hay pacientes que a través del diagnóstico de la trombosis venosa profunda, como demostró en su momento tantos grandes, ustedes pescan un síndrome paraneoplásico. Nosotros de rutina en el hospital hacemos el diagnóstico de TBP o de embolia de pulmón o todo el mundo con eco, todo el mundo con TAC, eco vascular, eco de corazón y TAC, todos, y a todos los barremos de tomografía de acá hasta acá, salvo que sean pacientes conocidos, por ejemplo, pacientes que tienen SAF, que ya tuvieron síndrome antifosfolípico, ¿no? Alguna discrasia protrombótica, o ya tuvieron previamente un episodio. Y el otro cuadro, que no hay que olvidarse, porque el síndrome protrombótico, el síndrome postrombótico está bien, es una cuestión que lo deja al paciente baldado de por vida, pero hay otro cuadro peor, que es la trombosis venosa, que es la embolia pulmonar crónica, que es indistinguible en su evolución de la hipertensión pulmonar primaria, pero que tiene un tratamiento completamente diferente, que es quirúrgico. Solamente en centros seleccionados. Por favor, no meterse los que no tienen experiencia en esto. En Argentina se hace en 2 lugares. Eso es fundamental. Son las complicaciones más temidas. Y bueno, en base a eso yo creo que un diagnóstico oportuno y un tratamiento justamente precoz van a minimizar los riesgos. En base a eso, ¿cómo abordarían la anticoagulación de estos pacientes? ¿Qué estrategias tomarían? Vos sabés que es muy interesante lo que ha pasado. Si vos tomás las guías europeas del año 19 y del año 14, han ido cambiando progresivamente. Por ejemplo, la fibrinolisis en los pacientes inestables hemodinámicamente en un estado de shock, antes era 2A y ahora es 1. Es una indicación verde. La embolectomía quirúrgica, que antes no se consideraba, antes era 2B y ahora es 2A. ¿Estamos? Y la anticoagulación correcta. Hoy, paradójicamente, se prefieren los anticoagulantes directos por encima de la warfarina, por ejemplo, o el acenocumarol, los inhibidores de los factores 2, 7, 9 y 10. Y los antitrombínicos, o sea, los anticoagulantes directos, tienen bastantes ventajas como su posología y no tener que estar controlándolos tan directamente. Hoy en día tienen indicación 1. Hoy en día tienen indicación 1 o 2A, nada más que eso. El problema lo vamos a tener siempre en la paciente embarazada, eso de ya. La embarazada con trombosis, que no es ninguna pavada y ninguna cosa rara, el embarazo es una de acuerdo, o sea, es un tema, en ese caso no hay que dar NOACs, tampoco se puede dar warfarina antes del mes 3, y sí se puede dar durante la mitad del embarazo, y al final es igual que los pacientes que están anticoagulados por prótesis. ¿Está bien? Pero hasta los 3 meses no se pueden dar ninguna de las dos y el paciente tiene que ser tratado con heparina. En cuanto al tratamiento formal, no sé, Laurita, si vos cortame cuando quieres, en cuanto al tratamiento formal, tenemos lo clásico. Lo clásico es heparina 5 días, acenocumarol o warfarina, y el seguimiento buscando un RIN que tenga entre 2 y 3, ¿de acuerdo? Y se trata entre 3, 6 o 12 meses. Eso está claro. Pero hoy en día con los NOACs, y tenemos acá los Savanes y los Gatranes, está bien, o sea, los directos, tenemos ventajas posológicas. Y el tratamiento debe de ser dividido en 3 partes. Primero tenés el tratamiento de shock. O sea, el momento que hacemos el diagnóstico entre los 5 y las 3 semanas, por ejemplo, 21 días. Luego el que va entre los 3 y los 6 meses, y el que va más prolongado, por ejemplo, un TBP proximal en general que ocupa todos los vasos de la pierna, y que drena a través del sistema linfático, esos van anticoagulados 1 año habitualmente,
y si es la segunda trombosis, ya directamente de anticoagulados de por vida. Ejemplos típicos, apixaban, una droga maravillosa. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace? Al principio, cuando lo enganchás, 10 miligramos, 2 a 7 días. Luego seguís, entre los 3 y los 6 meses, 5 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y luego lo seguís con 2,5 miligramos durante un año. Luego tenés el Davi, 150 cada 12 al principio, después puede bajar de acuerdo al peso corporal a 100 cada 12. Y bueno, después tenés el Edoxaban y el Vivaroxa, que es de 15 miligramos, inicialmente 15 miligramos, 2 veces por día, dosis que se puede bajar, que se puede seguir así 21 días. ¿Está bien? Y bueno, y eso es todo. Eso es todo en cuanto al tratamiento. Recordar, si el paciente puede ser ambulatorio, la trombosis venosa profunda sola, o el TEP de bajo riesgo, el que tiene menos de 1% de mortalidad, no tiene marcadores, no tiene derecho, no tiene signos de compromiso hemodinámico, esos pacientes son tratamientos ambulatorios. ¿Está bien? A ver, queda la trombosis venosa profunda, es un cuadro de si el paciente es ambulatorio, puede seguir ambulatorio. La trombosis venosa profunda que se acompaña de embolia de pulmón debe ser tratada internado. Y la trombosis venosa profunda aislada, si el paciente está internado, se sigue internado para que tratar de movilizarlo cuanto antes. Sí, muy poco para agregar respecto a lo que vos dijiste, Adrián. Lo que creo que acá lo que tenemos que hacer fundamental hincapié es en el diagnóstico precoz para poder iniciar el tratamiento. Creo que ya no hay dudas respecto a qué medicación vamos a utilizar, cada vez están más al alcance de los pacientes, los nuevos DOACs, y son de muy fácil utilización para el paciente y de seguimiento para nosotros, así que creo que no hay mucho que pensar respecto a eso. El diagnóstico, la sospecha, ahí está la clave, y bueno, y poder estratificar a estos pacientes para poder definir el riesgo que van a tener, considerando también los factores previos de estos pacientes en relación a la presencia de otras patologías, comorbilidades que están asociadas a cáncer. Siempre también nosotros preguntamos eso y definimos con el hematólogo qué tratamiento seguir en este grupo de pacientes, que no es fácil, y que, bueno, también hay que sospecharlo. Así es. Correcto. Agregando que por ahí la simultaneidad de territorios afectados es sospechoso de malignidad o de trastorno hematológico. Totalmente. Eso, seguro. En distintos territorios al mismo tiempo. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la jornada. Ha sido muy completa, con mucha información para el cardiólogo, mensajes claros, concretos. Así que bueno, les voy a agradecer a los expositores por tan brillantes aportes. Y bueno, vamos a dar formalmente finalizado. Muchas gracias a todos y nuevamente a Laboratorios Pfizer por el auspicio y a FAC. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias Adrián, gracias Lau. Amigos. Gracias. Abrazo grande. Hasta luego.